Entonces ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, Ok, ok. Bueno, entonces, estábamos diciendo, de acuerdo a lo que me estaba preguntando el Enzo, es que cuando hay un mayor nivel de cortisol, el cerebro está como impedido en aprender cosas nuevas, porque está mucho más excitado, o sea, no el cerebro está excitado, sino algún tipo de neurona conectada con ese conector. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cerebro tiene 86.000 billones de neuronas y que hay 10.000 tipos de, digamos, de formas de, digamos, de neuronas, o sea, algunas neuronas que están más concentradas en a nivel cognitivo, otras a nivel afectivo. Y esto, para completar lo que vos me habías preguntado, tiene que ver, una de las cosas que, ¿se acuerdan cuando vimos uno de los slides, que era también del Instituto Braidot, que aparecían cómo eran las neuronas a lo largo de la vida? O sea, un bebé, por ejemplo, que no tiene conexión neuronal, es muy importante el aprendizaje y la afectividad. Entonces, también eso está ligado a cómo fui, digamos, de alguna manera educada en ese entramado neuronal, afectivamente. Eso también va a afectarse. No sé si te respondo a la pregunta o no. No te escucho. Entiendo la parte la parte neuronal de lo que explicó usted del cortisol, de la parte de la adrenalina, de que mientras menor cantidad de cortisol, o mayor cantidad en este caso, se tenga, más es el nivel de ansiedad que uno puede tener, eso lo comprendo. Lo que me cuesta entender, yo soy fumador, por ejemplo, no fumo mucho igual, no sé, un atado me dura una semana, me cuesta entender que una imagen negativa produzca excitación y ansiedad y que produzca este No aumento del tanto, cortisol. no tanto en la excitación y la ansiedad, sino que lo que yo quise decir, quizás no me expliqué bien, es que refuerza el poder de compra. Lo que te da ansiedad y excitación es el aumento del cortisol. Bien, sí, yo me expliqué mal. O sea, me cuesta entender que una imagen negativa me va a comprar más, nada más. No me cuesta entender cómo funciona mi cabeza para pensar eso, pero Porque no te olvides que, digamos que el cerebro actúa, digamos, sí, de no forma todo es inconsciente. tan, claro, y no todo, a ver, voy a decir un ejemplo y espero que la ciencia me respete en esto que digo. No todo lo que percibe el cerebro 2 más 2 es 4. O sea, vos decís, ¿cómo? Si una imagen negativa, nosotros tendríamos la posibilidad, ¿dónde está la capacidad de decidir? O a dónde está la capacidad, bueno, llegar a eso significa que la persona está en un nivel, digamos, de madurez y de comprensión cognitiva. Normalmente, imagínate, si ya se estudia que el 85% de las compras son irracionales, quiere decir entonces que lo que nos mueve no es esta relación que va a decir David Lewis entre la amígdala y el hipocampo, que hace que yo tome conciencia de lo que voy a comprar, de lo que voy a consumir, de lo que estoy consumiendo. Si, che, yo estoy fumando y yo soy consciente de lo que me estoy arriesgando. Bueno, ya eso es una cosa, pero normalmente no se hace ese proceso lógico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Justifica. No, porque bueno, yo esto comencé así, no, porque a mí el cigarrillo no me hace nada, porque generalmente, sí, ya lo vamos a ver en neuroaprendizaje, tiene que ver con las convicciones, cómo está conformada la memoria, con varios elementos, ¿sí? Pero fíjate que no está, inclusive no está como, ¿cómo te puedo decir? Como asociado a algo que vos decís, bueno, si esto yo sé que no va, ¿por qué lo hago? Bueno, eso, digamos, sería lógico no hacerlo. ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, quiere decir que hay otros determinantes de la conducta. Si
no hiciéramos todo lo que pensáramos, ¿sí? Seríamos realmente unas computadoras caminando, ¿sí? Pero normalmente, o sea, toda la humanidad vamos teniendo estos comportamientos fruto también de una experiencia o fruto también de la cultura, del contexto, de la familia, de cómo te inculcaron. Quizás a lo mejor muchas personas dicen, no, mira, yo me acuerdo, mi familia no es fumadora, pero sí mi abuelo, me acuerdo que fumaba la pipa, las pipas, ¿no? Y él, para él era como recordar su pueblo. Claro, él venía de Italia, en ese pueblo todo el mundo fumaba, entonces de alguna manera era como tenerlo ligado a esa conexión histórica. Ni siquiera porque le gustaba en el fondo, era porque era algo de ese pedacito de su historia que lo hacía conectar. Yo, después de haber estudiado, después de haber hecho este curso con Néstor Braidot, me doy cuenta de eso de la historia. Digo, pero claro, no fumaba esto porque de alguna manera lo tenía ligado. Por eso es muy importante cómo se fueron construyendo a lo largo de nuestra historia nuestras emociones, ¿sí? Y cómo las gestionamos sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver un pedacito, pero muy cortito, porque tengo un montón de cosas. Yo siempre pienso que voy a tener todo el tiempo del mundo y después, bueno, vamos a ver hasta cuándo llegamos. A ver acá. Ah, no, perdón. A ver si logro engancharlas acá. Ay. Ah, no, esperen un segundito. Voy a dejar acá, porque es cierto que esta no me la permitía. A ver, un segundito. Perdonen, ¿eh? Ok. Bueno, me dicen si lo ven. ¿Están viendo? ¿Sí? Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Me sobró 33 segundos. Me llamo tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Mira aquí! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? Tristeza. ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! Suelta. ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? Ay, perdón. ¡No funciona! ¡Déjame hacerlo! Tenemos un gran problema. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok, positivamente vas a perderte ahí. Este lugar es enorme. ¿Imaginalandia? Producciones de ensueños. Unicornio arcoíris. Está ahí. Me fascinó Aventuras con las Hadas parte 7. Adiós, soy tu fan. Abrazo del grupo. ¡Estoy harto! No, tu espacio feliz. Todas las cosas tienen solución. Buscas lo divertido. Soy de lo peor Claro que no. y fastidioso. Arreglaremos eso. Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¡Tienes la cumpleañera! No te sueltes. Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Cerebro frío! Ok. Bueno, vieron qué interesante que es. Bueno, yo creo que ustedes la vieron a la película, ¿verdad? No tiene desperdicio, es excelente.
No No, tiene... profesor, ahí. No, no, si podés, vela, porque, ¿sabés por qué les va a ayudar? Sobre todo ahora en la parte de neuromarketing, porque ahí cuando, bueno, cuando la que hace de rally se pierde, digamos, entre comillas, y entonces va como al Palacio de la Memoria. Muy interesante el Palacio de la Memoria, y ahí a partir de distintas escenas va explicando lo que es la memoria a corto plazo, a largo plazo, y la relación, lo más para mí, lo más lindo de la película es que presentan, la dos no me gustó tanto, pero esta primera es la relación entre las emociones, entre la ira, la alegría, que la alegría todo el tiempo, y no sé si es bueno, o todo el tiempo el enojo, decir cómo cada una es importante en la conformación de la personalidad. Así que si tienen posibilidad de verla, les va a gustar muchísimo. Bueno, entonces, a este punto llegamos a la conclusión que ¿están viendo ahí el PPT o no? Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir hasta acá? Que las personas seleccionamos inconscientemente aquello que queremos percibir, ¿sí? Aquello que no queremos percibir lo eliminamos. Ya vamos a ver cuando empecemos a ver neuroaprendizaje qué pasa con el olvido, qué pasa con el recuerdo y con el olvido, y por qué nos olvidamos. O sea, o por qué la gente, vendría a ser, porque nosotros no vamos a dar la parte psicológica, pero sí porque la gente se olvida de nosotros, o sea, se olvida de la marca, o no se acuerda de la marca. Y entonces esto es importante que decir, che, Odi, no, mirá, yo voy al gimnasio de Georgina, suponiendo que sea así. Y ahí estaríamos equivocados, decir, no, ¿por qué la gente asocia a una persona y no a la marca en sí? Ahí, por eso es muy importante pensar bien cómo es esa imagen, qué fuerza tiene la voz de lo que nosotros queremos comunicar. Yo hace un rato les contaba que así como está Philip Morris, está Netflix, que utiliza campañas agresivas digamos, de marketing. ¿Y por qué? Porque en la contrastación hace que la gente hable más, ¿sí? No importa si es bueno o malo, pero la gente habla, ¿sí? Bueno, eso es una forma de dar voz a una publicidad, digamos, a una marca. Yo ahora no lo traje, pero sí tengo otra publicidad de Netflix, pero hace 2 años sacaron una publicidad muy fuerte donde aparecían distintas escenas, y una de las escenas duraba, no sé si 7 segundos, pero una de las escenas era una chica que sube a un colectivo embarazada y nadie le daba el asiento porque estaban todos con Netflix, y se reían, el otro hacía comentarios, el otro escribía, y la frase final era decir, bueno, Netflix supera todo. O sea, digo, es como que rompe, digamos, ciertos arquetipos de la sociedad, como decir, che, si estás en el colectivo, ¿por qué no le das el asiento a una persona que está embarazada? Por ejemplo, ¿no? Que uno normalmente tendría como esa actitud. Entonces lo que hace es tener un mensaje provocador. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en presente que para el neuromarketing es que antes de comprender, sentimos? ¿Sí? Y esto lo van a decir los autores, ¿no? Y que es muy importante establecer esa conexión sináptica con la marca. Si no lo hacemos es porque hay algo que está fallando de parte nuestra, o porque no estamos comunicando lo que tendríamos que comunicar, o porque la gente ni se acuerda de los colores, o bueno, hay que ir estudiando muchísimo esto, ¿sí? Por eso en esta unidad nos queremos dedicar y detener a todos estos elementos que hacen digamos, al neuromarketing, ¿no? Al valor de las marcas, ¿sí? Fíjense en que yo les había mandado hace 15 o 20 días por ahí un paper sobre las marcas y los perfumes. Y una de las cosas que decían este centro de la universidad, este paper, es que cómo es que ganaron terreno las marcas de los perfumes, es poniendo modelos. Ahora, era tal la coordinación entre el modelo, entre la imagen, que prácticamente lo que venía en evidencia era la marca. Cuando en una publicidad viene en evidencia el modelo, ¿sí? Es porque ahí ha fracasado la marca, ¿sí?
ni siquiera la posición de la imagen, por eso se utiliza una música especial, digamos, imágenes especiales, no las imágenes frontales, por ejemplo. Todo esto va a hacer que la voz de la marca tenga mayor peso. Bueno, y esto es un poco lo que decíamos, asociando la marca o producto comercial con sensaciones asociadas a experiencias de placer, impactan en la estructura del sistema límbico. ¿Se acuerdan cuál era la estructura del sistema límbico? Nosotros teníamos 3, el cortex, el límbico y el reptiliano. El límbico va a estar asociado con uno de los neurotransmisores, con la serotonina, ¿sí? Está este neurotransmisor relacionado con el placer, ¿sí? Con las emociones, básicamente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando vimos la publicidad de Arcor, les dije que cada vez que uno consume chocolate, ¿sí? Se libera en nosotros, en nuestro cerebro, la serotonina, y hace que nosotros tengamos más energía, ¿sí? Que tengamos más ganas de hacer las cosas. Bueno, entonces, en función de las marcas, ahora volviendo al tema de las marcas, es que cuando las marcas están asociadas a este sistema límbico, o sea, con las emociones, hace que se refuerce más la marca. Por eso veíamos cómo en las distintas publicidades de Coca-Cola siempre tratan de tener ese modelo o ese arquetipo que va a ser característico para esa sociedad. ¿Se acuerdan que vimos del partido de fútbol? Siempre está asociado con el tema de la felicidad, con el tema de la familia, o con esa publicidad de Coca-Cola, que no sé si la vieron, pero también fue bastante, digamos, viralizada, que era, dice, te tocó nacer en un país como el nuestro, entonces llega el chico y dice, ¿dónde has visto que en un aeropuerto te reciba tanta cantidad de gente? Entonces como que el chico le va contando a su hijito, al bebé, que no va a estar solo, porque siempre va a estar acompañado, ¿no? Y entonces el mensaje de fondo, ¿se acuerdan que veíamos cuando vimos publicidad el tema de fondo y figura? ¿Sí? La figura era este padre que le habla al hijo, y el tema de fondo era, va a haber siempre alguien que te acompaña, pero no es el padre, no es la familia, no son los amigos, es Coca-Cola, ¿no? Por eso se piensan muy bien normalmente las campañas de publicidad. Bueno, lo que decíamos hace un rato, que el 85% de nuestras compras, o de lo que nosotros compramos, no es racional, sino irracional. Los consumidores, como vemos acá, esto está tomado tal cual de Néstor Braidot, no compran con la cabeza, sino con el corazón. O sea, cómo es la capacidad de recuerdo. Ya vamos a ver cómo es la atención, qué pasa cómo hacemos para aumentar más la atención, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida, si es que logramos llegar con el tiempo, con el tema del aprendizaje. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene el neuromarketing? Tiene esto, o sea, pasa a ser justamente aplicadores. Si ustedes se fijan, yo digo, ¿cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el neuromarketing? Básicamente es esto, o sea, es hacer justamente una conexión, ¿sí? Pero no es una conexión a través de las 4P, sino a partir de nuestro cerebro, a partir de nuestras emociones, es lo que va a generar conductas nuevas. Y acá me remito. Yo se acuerdan que les hablé de cuando empezamos a ver el tema de la publicidad, le había citado a una autora, ¿se acuerdan? Que era de la Universidad de Valencia, donde decíamos que cada vez que una publicidad se lanza al mercado y se viraliza, el objetivo es transformar la conducta y la cultura de ese país o de esa sociedad, ¿sí? Entonces, lo que hace, si una publicidad no tiene una carga emotiva, probablemente no logra este objetivo, ¿sí? Es de ver cuál es esa conexión, porque en el fondo hay un motivo, en el fondo es que me compre, y por lo tanto aumentar las ventas, ¿sí? Pero no desde el marketing tradicional donde hacíamos una encuesta y donde nos dimos cuenta que la gente no dice lo que piensa verdaderamente. Ustedes saben que desde el neuromarketing hay distintas herramientas, ahora no las vamos a ver por falta de tiempo, pero una es, por ejemplo, cada vez que nosotros
nos hacemos una tomografía computada, que es una forma de ir midiendo milimétricamente, hacemos un mapeo, se nos hace un mapeo cerebral, o en algunas empresas, como por ejemplo la empresa La Segunda, que tiene lo que se llama la respuesta galvánica. ¿Qué es una respuesta galvánica? Es como si fuera un broche. ¿Vieron los broches de ropa? Bueno, los broches de ropa, ¿no? Generalmente se lo utiliza acá en el dedo índice, te lo ponen, y te hacen, por ejemplo, te van midiendo cómo es el ritmo cardíaco, los niveles de sudoración de la mano, está ligado con la dilatación de la pupila, y hace si esa persona entrevistada está preparado o no para el cargo. Por ejemplo, que esta persona te digan, bueno, ¿usted le gustaría estar como gerente de operaciones? Y yo, sí, la verdad que me encantaría, me parece una posibilidad. Bueno, con este sistema de respuesta galvánica se dan cuenta si en el fondo la persona está mintiendo o no, o sea, o está exagerando en su forma de decir. Y esto ha sido superado porque antes hacíamos las encuestas y nos parecía que esa persona respondía al perfil con solamente la entrevista en profundidad. Y en cambio ahora hay, digamos, instrumentos mucho más sofisticados. Bueno, entonces... ¿Cómo, profe, puede repetir eso? Si se dilatan las pupilas, ¿la persona estaría mintiendo en No, base es a...? así. Hay un instrumento que lo usa, Sí. por ejemplo, La Segunda, que es lo que se llama la respuesta galvánica. La respuesta galvánica, mira, yo acá tengo como un broche, ¿no? Es como si fuera un broche, imagínate que sea Sí. así, un broche, ¿cierto? Imagínate que sea un broche más grande, ¿no? Y estos broches tienen como conectores, son todos con Wi-Fi, ¿no? Entonces, mide varias cosas. Por un lado, te mide como el nivel de transpiración en las manos. Mide, a su vez, el ritmo cardíaco y la presión ocular. Sí, que es como un detector de mentira. Exactamente. Tiene Bien, esa, sí, ya sé lo que es. tiene esa misma, pero tiene la forma, para que nos expliquemos y que nos entendamos, tiene como la forma de un broche, ¿sí? No, sí, 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 ya sé que es más. Lo he visto en vivo y en directo. Bueno. Acá en Mendoza hay un centro de neurociencia donde lo aplica. Nosotros Ujú. en la universidad, acá en la UTN, hay un centro de neurociencia. Yo no sé si ustedes sabían, muy bueno, que una de las ideas era ir, bueno, después al final ellos cambió digamos, la gestión, y ellos tienen impresoras 3D y trabajan no con respuesta galvánica, con este instrumento, pero sí ¿cómo se llama? Te ponen sensores en la cabeza y te van haciendo como si fuera una tomografía computada, digamos. Ellos porque trabajan mucho con el Hospital Noti para hacer estudios sobre los niños que tienen síndrome de Down. Bueno, trabajan varias cosas, y una clase, un semestre, nosotros fuimos al laboratorio y han hecho varias investigaciones. La verdad que trabajan muy, pero muy bien este equipo. Bueno, entonces, para concluir con lo que habíamos dicho entre el tema de neuromarketing, la percepción y las emociones, es cómo se fija un recuerdo, ¿sí? La información que recordamos, ¿cuál es la que más recordamos? La que más se repite. Vamos a decir que esa repetición de la información tiene que ver con ahora lo vamos a ver cuando veamos los 5 sentidos, pero tiene que ver con la posibilidad que tenemos de reforzar esa información con la vista, con el tacto. O sea, no basta solo con un solo sentido, sino mientras más utilicemos todos los sentidos, va a reforzar esa información. ¿Cuál va a ser el elemento central para reforzar la información? El hipocampo. ¿Se acuerdan que el hipocampo, que ustedes lo ven ahí en el slide, ¿se acuerdan que yo les había contado que prácticamente como el cuello, digamos, del cerebro parecía, ¿se acuerdan? Y salvando la distancia, y que me perdonen todo lo de la ciencia de la salud, que habíamos dicho como si fuera un cucurucho, yo no sé si se acuerdan, que les había dicho que de un lado estaba el hipotálamo, ¿sí? Y del otro lado el hipocampo, ¿sí? Y que arriba del hipocampo estaba la amígdala. Bueno, el hipocampo es lo que va a ser
va a ser como el baúl de los recuerdos, ¿sí? Donde va a trabajar los recuerdos, donde si he tenido una situación o una experiencia negativa, me lo va a volver a recordar, ¿sí? Me lo va a repetir, es decir, cada vez que, suponiendo, voy a rendir un examen, me fue mal, entonces la próxima vez que me presente, voy a recordar tal cual viví la última escena, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante trabajar y gestionar las emociones, porque eso es lo que de alguna manera va a hacer que, no es que disminuya o elimine el recuerdo negativo, sino, como dicen en las últimas investigaciones, que se integre eso negativo, ¿no? Bueno, entonces, todo lo que va asociado al hipocampo también va asociado también a lo que nosotros llamamos la amígdala, ¿sí? La amígdala va a cumplir un rol fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque asociado con el hipocampo es lo que va a permitir que esa información llegue otra vez hasta distintos entramados neuronales y diga, ah, che, la verdad que sí, yo para qué, no sé si me voy a presentar porque fíjate que la última vez me pasó eso, yo estaba este profesor, no me voy a poner, yo tenía una compañera, me acuerdo cuando estaba en la universidad, y decía, no me voy a poner esa ropa porque con esa ropa me fue mal, como si fuera la ropa lo que te hace que te vaya mal en un examen. O sea, fíjense cómo es a veces tan fuerte las condiciones externas que hacen que también esté entrelazada o entremezclada con las emociones, ¿no? Todo esto que nosotros estamos diciendo, traten de ir pensándolo en los distintos casos, es decir, ¿cómo hago para que la gente se acuerde, o los transportistas, los dadores, se acuerden de ti cargo? ¿Cómo hago para que la mueblería Alameda, la gente no se olvide más de nosotros? Que haya este refuerzo del recuerdo. Ah, pero yo me acuerdo que me atendieron muy bien, me acuerdo que me dieron una posibilidad de pago, o me dijeron, mire, esta primera cuota no le vamos a recargar interés. O sea, la gente se recuerda de las experiencias que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos la marca con la experiencia, es lo que nos va a garantizar que, digamos, que haya un mayor proceso, o lo que nosotros decíamos en el marketing tradicional, una mayor fidelización, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, entonces. Sí, profe. Bueno, si quieren seguir preguntando algo, me dicen. Entonces, fíjense, lo que dice Braidot, esto está tomado tal cual, dice, una vez que se crean determinados neurocircuitos vinculados a una emoción, ¿sí? Normalmente, ahora no lo vamos a ver, pero si ustedes quieren yo les mando el link de lo que significa un cerebro feliz. Normalmente las marcas que están asociadas a la felicidad es lo que hace que digamos que ¿sí? Que la persona haya este vínculo afectivo, ¿no? Bueno, dice, sucesos similares provocan reacciones semejantes. Entonces, ¿qué es lo que hace que la reacción semejante diga, ah, che, mira, vos sabés que cuando fui, mira, me trataron tan bien, la verdad que voy a volver a ir, voy a volver a insistir en esto, voy a comunicar a otros, voy a decirle a esta amiga para que vaya, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente va a decir Braidot una cosa bastante interesante, se va a dar el proceso de la automatización. No se da una automatización antes si no hay una experiencia previa, ¿sí? Y eso es verdad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a muchas personas nos pasan, ¿no? Si uno ha tenido o una experiencia negativa, decir, no quiero ir más a este lugar, ¿sí? Bueno, entonces, consejos. Podemos evitar que un inadecuado manejo emocional contra el rendimiento neurocognitivo, ¿qué es lo que hace? Que si yo manejo mal esto que decíamos de la percepción de la realidad, o sea, esta transducción, ¿sí? ¿Cómo percibo la realidad? ¿Cómo la reconozco esa emoción y cómo la gestiono? Es lo que me va a permitir un mayor conocimiento. Vale decir, ahora vengo. Si nosotros hacemos que la marca esté ligada a una experiencia positiva, el rendimiento neurocognitivo va a ser mayor, ¿sí? Por eso digo, no es solamente, entonces acá quiero reforzar algo que decíamos en la unidad 2, no es solamente
poner un lindo nombre, es todo. Es cómo te tratan adentro. Si en el gimnasio, por ejemplo, vos vas al lugar y está sucio, ya a mí perdóname, capaz que está re limpio, pero estoy tomándolo de ejemplo, ¿no? Me va a estar indicando una experiencia, ¿sí? Si después no se acuerdan o no hay un seguimiento, ¿sí?, delimitado de las clases, y digo, no, pero si yo pagué, no, pero vos no pagaste, no, y resultó ser que se habían olvidado de pagar, porque pobre Georgine no da abasto con todo, vamos a imaginar que sea eso. Bueno, me va a estar hablando de una experiencia neurocognitiva. Bueno, Como la primera impresión, profe, digamos. exactamente. Claro. Y después por eso es tan importante después reforzar esa percepción o esa primera impresión que tuviste, ¿sí? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero decir, conozco a esta persona, no sé, hay algo que no va de esta persona. Después capaz que uno va conociendo y se va dando cuenta que es su personalidad o su historia, pero es importante ver lo que nosotros percibimos y hay que darle bolilla, ¿sí? Normalmente cuando nosotros hacemos unas encuestas esto no aparece. O sea, ustedes dirán, bueno, profesora, pero entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, sería lo ideal tener el instrumento de la respuesta galvánica, sería bárbaro hacerles un testeo a los dadores y a los transportistas, pensando que uno quiere soñar a lo grande, ¿no? Decir, che, mira, estamos haciendo un estudio de marcas y le vamos a hacer un testeo a través de la respuesta galvánica. Bueno, ahí podemos saber un primer testeo. Porque normalmente uno utiliza un marketing tradicional, o sea, a través de encuestas, pero eso sabemos que es un poco alto el porcentaje que cada vez es mayor, donde la gente no te responde lo que quiere, te responde a las apuradas, te responde por compromiso, ¿se entiende? Hasta acá, en cambio, si hay una transpiración en la mano, eso es real, eso es tangible. Si se te aumentan las pupilas, si aumenta la presión cardíaca, eso hay un indicador, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Pasamos a los sentidos, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Ok. Sí. Bueno, ahora vamos a ver también un cortecito muy chiquito sobre los sentidos. Vamos a trabajar con 2 o 3, digamos así, videitos. Vamos a ver qué interesantes que son los sentidos, ¿sí? Bueno, ok, vamos a ver si se da ahí. Fíjense, esta es una publicidad que hizo Arcor en esta... Ah, ¿no lo ven? Espera. No. Ah, era para saber si estaban atentos. No, a ver. Ahí. Ok. Bueno. Bueno, entonces esta publicidad la hizo Arcor, ¿sí? Pagó a esta agencia de publicidad y donde, fíjense que no da una explicación de los sentidos, pero es muy interesante porque si ustedes se fijan, yo quiero que ustedes adivinen qué publicidad es muy parecida que sacaron recientemente. Quiero que la miren. Y quiero que la miren con los ojos de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que, digamos, si bien no lo vamos a poder tocar a esta publicidad, pero de alguna manera, cómo lo tratamos de leer a esta publicidad? Ahora la vemos. Algunos creen que mezclar es una simple suma. Matemática infalible. Y si bien sí hay medidas y fórmulas y recetas, antes se necesita creatividad, intuición, osadía. ¿Cómo se puede cuantificar una mordida? O clasificar el placer o definir una sensación. Cereal, frutas, yogur. Dando algo nuevo. Sí, mezclar tiene mucho de ciencia. Bueno, escucho, a ver qué les parece. ¿Cuáles son
los sentidos que más vienen en evidencia en este cortecito, en este spot publicitario? Sentido del gusto, Sí, eso percibí yo. ajá, bien. ¿Qué otra? ¿Solo el gusto? En mi caso sí. La textura como uno come algo así. ¿Cómo? Perdón, Cristian, que se cortó un poquito. ¿Cómo? Y esa textura crocante que tienen esos cereales, ya lo estoy masticando ahora. Sí, tal cual. Genera deseo, ¿no? Deseo. Tal cual, tal cual, Claro. tal cual, tal cual. Y fíjense que es muy interesante que no está filmado, como yo siempre digo, cuando hay una imagen que yo quiero que se grabe más en la mente, se utilizan, por un lado, imágenes circulares, porque al cerebro le encanta todo lo que es redondo, le encanta. Ah, Le encanta al cerebro que la imagen sea de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. O sea, o lo de arriba, cuando yo quiero filmar algo, por ejemplo, estos granos, son pequeños y van en bajada, no es algo estático. Generalmente al cerebro digamos, a todo este entramado neuronal, porque nosotros dijimos algo. ¿Cómo se refuerza una conducta de compra? ¿Cómo se refuerza? ¿Se acuerdan que fue lo primero que dijimos en neuromarketing? Se refuerza la compra cuando hay una experiencia nueva. Esa experiencia hace que haya un estímulo. Ese estímulo va a estar acompañado de todas estas cargas de imagen, ¿sí? Entonces, la imagen hacia abajo del vaso, un vaso que no es cuadrado, un vaso que es prácticamente, digamos, más con formas redondas, ¿sí? Una imagen que es hacia abajo, hacia arriba, donde da la posibilidad de alcance, donde da la posibilidad donde yo puedo comprarlo al producto. No te lo dicen, pero es lo que, digamos, lo que el cerebro va a hacer ese proceso sináptico inconsciente, ¿sí? Uno no está diciendo, me están vendiendo, por lo tanto, lo que voy a comprar. No, uno dice, ay, pero qué lindo, pero qué gusto, ay, qué ganas de ir mira esa frutilla, mira ese chorro de eso, o sea, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo más interesante, ¿no? Ustedes saben que cada vez que nosotros tocamos, oímos o vemos, ¿sí? O gustamos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es una interpretación? Escuchen esto, es una interpretación sensorial de una parte de la realidad, que no es toda la realidad. Yo digo, ¿qué es la realidad? Bueno, acá sería para discutir filosóficamente muchísimo, ¿no? Yo tengo uno de mis hermanos es filósofo y me acuerdo que un verano casi nos agarramos de las mechas. Pues yo le digo, no, pero si la construcción de la realidad es lo que yo construyo, lo que yo trato de vender, no, me dice, pero ¿qué es la...? Bueno, estuvimos ahí casi... Pero fue muy interesante esa charla porque ahí me di cuenta que por un lado la realidad no es lo que nosotros vemos, es una parte, ¿sí? Es una parte. Yo puedo decir, bueno, sí, la clase es real porque ustedes la están escuchando, yo la estoy dando. El tema es cómo yo percibo esa clase, entonces por lo tanto es una parte de la realidad. Si no, la clase estuvo aburrida, por ejemplo, uno te dice, no, pero la clase estuvo reaburrida. ¿Estuvo reaburrida? ¿O yo será que tenía la dopamina por el piso? ¿No? Entonces, por eso es interesante decir, bueno, no, la clase estuvo magnífica, me encantó. Che, pero ¿realmente te encantó? Y no, porque a mí me encanta esa materia. Bueno. Es decir, no, mejor yo les voy a leer. Entonces, les abro el libro de neuromarketing y dice, bueno, porque Néstor, imagínense si yo estuviera leyendo, no, se me duerme, se me van todos, desconectado, ¿no? Pero, ¿se entiende hasta acá? Por eso, cuando nosotros tenemos que analizar una marca, es muy importante esto que les digo, es siempre una parte, una interpretación de la realidad. El desafío más grande es hacer que la gente